Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar los siguientes puntos en, en la presente clase. Vamos a hablar de los modelos. También vamos a estar explicando los modelos conceptuales y los modelos matemáticos. Entonces, los modelos son herramientas que sirven para describir una estructura y también su funcionamiento. Aparte de explicar y conocer sus características en una porción del universo. Por ejemplo, la función que cumplen los insectos, los vegetales, los diversos tipos de animales en un determinado ecosistema o el efecto que tiene los gases invernaderos entonces sobre nuestro planeta. Entonces, de esa manera, esas diversas actividades del hombre que van alterando todo el ecosistema y el hombre para tratar de entender, para tratar de comprender las consecuencias que tienen estas actividades, entonces recurre a modelos. Entonces, ¿qué efectos tienen, por ejemplo, estos plásticos en una porción del universo, en la región, en el océano, en el mar, donde se encuentran estos residuos que tienen un impacto? Entonces, para poder explicar el efecto de estas variables que se están introduciendo en un determinado ecosistema, entonces se recurre muchas veces a lo que son los modelos. Entonces, para describir, para explicar el funcionamiento y para también conocer sus propiedades. De esa manera, para dar un ejemplo de lo que son los modelos, por ejemplo, para explicar la estructura atómica, que son estructuras bastante pequeñas, entonces se recurren a modelos. Primeramente, una aproximación conceptual de lo que es el átomo según los filósofos, lo que era el átomo según los filósofos. Entonces, trataron de explicar conceptualmente lo que era el átomo. Posteriormente, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y finalmente Schrödinger dieron diversas explicaciones a través de modelos matemáticos, o sea, de la porción conceptual de lo que dieron los filósofos Leucipo y Demócrito. Entonces, estos científicos, desde Dalton hasta Schrödinger, desarrollaron modelos matemáticos para explicar la estructura atómica. De esa manera también la actividad enzimática. Para explicar la actividad enzimática se recurre a modelos enzimáticos. Por ejemplo, el modelo de llave cerradura, o bien para poder explicar el crecimiento de los individuos en una determinada población, también se recurre a modelos, o bien la circulación de agua en los grandes ríos oceánicos. Entonces, también se recurren a modelos muchas veces. La forma más simple es la forma conceptual, pero la más evolucionada es la que recurre a modelos matemáticos para explicar ese fenómeno. Entonces, los objetivos es encontrar, describir y también poder predecir posibles fenómenos, posibles alteraciones, posibles consecuencias que se puedan producir en el futuro. Y también ordenar, jerarquizar y vincular esas unidades que forman todo ese sistema. Entonces, de esa manera, esos objetivos persiguen los modelos para poder comprender mejor esas interacciones, esas relaciones en los sistemas biológicos complejos. De esa manera, entonces, el modelo
es el proceso que crea una situación idealizada del universo. Trata de simplificar y expresa las interacciones entre sus componentes. Entonces, en este caso, las interacciones entre los diversos tipos de animales, de plantas, microorganismos, de seres vivos y el efecto, el impacto que tiene todo ese conjunto sobre el sistema. Entonces, como les había mencionado, el modelo conceptual es conveniente representar en forma de modelo conceptual el conjunto de elementos y las relaciones que se perciben en un sistema, ya sea en términos de palabras, dibujos o diagramas. Entonces, en el caso de las primeras aproximaciones a lo que eran los átomos, la dieron los filósofos a través del pensamiento, a través de la palabra, pero eso fue evolucionando hasta modelos matemáticos más complejos. La característica de un modelo conceptual es que carece de rigor y pueden ser impresivos y muchas veces no permiten contestar preguntas. Los modelos matemáticos generalmente se plasman como una ecuación, ¿verdad? Un modelo correlativo y describe las relaciones entre los componentes del sistema en forma experimental, es decir, una variable determinada que tiene un efecto sobre un sistema, un ecosistema, en este caso, una planta, entonces eso tiene una consecuencia o un efecto. De esa manera tenemos una variable de entrada que incide sobre el sistema y tenemos una variable de salida. Y eso es lo que trata de ejemplificar, de modelar los modelos matemáticos. Esa variable de entrada puede ser un agente contaminante que ingresa en un ecosistema. Esa variable de entrada puede ser una especie foránea de animales o vegetales que ingresan en un determinado ecosistema. Y a partir de ahí se estudian los efectos que puede tener esta variable entonces sobre este sistema y el resultado como consecuencia del ingreso de esa variable de entrada. Tenemos nosotros el modelo determinístico y tenemos el modelo estocástico. Entonces, en el caso del modelo determinístico está regido por una relación causa-efecto. Entonces, una variable o entrada, variable X, el sistema responde con una única salida, Y. Entonces, Y es función de X. Acá ya empezamos a representar, entonces matemáticamente sería X sería el agente contaminante y Y sería el efecto que tiene ese agente contaminante sobre ese sistema. De esa manera tenemos una entrada en este modelo determinístico y tenemos una salida. En este caso podemos representar acá por medio de esta ecuación que se puede observar acá. Entonces, f de x es igual a mx más b. Si tenemos esta ecuación, la función de x es igual a 2x más 1. Entonces nosotros decimos, acá el valor de x es menos 3. Entonces, ¿dónde se ubica menos 3? Menos 3 está en este punto de acá. Y el valor de y nos dice que es menos 5. Entonces, si unimos menos 3 con menos 5 que estaría por acá, este sería el punto de intersección de menos 3 con menos 5. Y después tenemos el siguiente punto que es menos 2 x que tenemos acá y menos 3. Y menos 3 es este punto de acá. Entonces, el siguiente valor sería menos 1, que sería el valor de x que se encuentra en este punto de acá, y menos 1 del valor de y que se encuentra en este punto de acá. Si nosotros si nosotros intersectamos estos dos puntos, entonces tenemos acá la intersección de menos x con menos y.
El siguiente valor sería para X, va a ser el valor de 0 y para Y sería el valor de 1, positivo. Entonces tenemos acá en este punto la intersección. El siguiente valor va a ser más 1, entonces, que es este de acá, y tenemos más 3, que es más 3 de y, que es acá. Entonces, unimos los puntos y tenemos un quinto punto, un punto más que si nosotros unimos, tenemos una línea recta, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y eso lo graficamos en base a este modelo porque nosotros sabemos que y es función de x. Entonces, de esa manera podemos saber que existe una relación o correlación entre dos variables. Porque si es que la variable x variaba, pero el valor de y se mantenía constante, entonces eso indica que no existe relación, que el ingreso de un determinado agente en un sistema no tiene efecto sobre una de las variables, o sea, no hace que fluctúe una u otra. En este caso, por intermedio de esta ecuación, nosotros podemos saber que entonces y es función de x, o sea que hay una relación y que cuando varía uno también lo hace en el modelo determinístico. Una variable y un efecto. Entonces tenemos el ingreso de una variable en un sistema que tiene una causa o tiene un efecto. Para ilustrar, para reiterar la situación anterior, nosotros tenemos esta ecuación donde y es igual a función de x. Entonces tenemos y es igual a 2x más 1. Si es que x es igual a 1, como nos indica acá esta imagen, entonces vamos a reemplazar acá entonces x por su valor que va a ser 1. 2 por 1, 2. Más 1 sería 3. El valor de y sería 3. Si el valor de x es 3, entonces sería 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces, si el valor de x es 3, el valor de y es 7. Entonces, y es función de x. Entonces, observamos en este sistema que cuando ingresa este agente en este sistema, tiene una causa o tiene un efecto. Ese es el modelo determinístico. Y después tenemos este efecto, el modelo estocástico, donde esta variable de entrada o perturbación dentro de un sistema, dentro de un ecosistema, puede tener dos, tres o cuatro causas, así como también en situaciones reales, en situaciones verdaderas en la naturaleza, muchas veces pueden ocurrir más de una perturbación y puede darse una infinidad de resultados. Entonces, a eso se refiere el modelo estocástico. Por ejemplo, tenemos en el caso de un ecosistema donde se están eh, ingresando, por ejemplo, metales pesados en un arroyo, en un río, eso tiene múltiples efectos en varios niveles. Entonces, estamos hablando de un modelo estocástico, no es solamente una variable de entrada y una variable de salida, sino que son múltiples efectos como consecuencia de la entrada de una variable X. Entonces, de esa manera, el modelo estocástico generalmente son múltiples efectos. Entonces, los modelos determinísticos, que son los más sencillos que vimos anteriormente, eh, son sencillos de resolver, pero son muchas veces muy difíciles de plantear, porque muchas veces esa situación de una variable con un efecto muchas veces no se da en la realidad. Y
Los modelos determinísticos son menos realistas que los estocásticos. Generalmente un sistema responde a diversos factores, así como el encadenamiento de las causas y coyunturas aleatorias. O sea que puede darse una diversidad de efectos y que es lo que realmente se da en la naturaleza. Pero reitero, estos son modelos matemáticos para poder entender, para poder comprender, para poder predecir, para poder jerarquizar entonces los individuos dentro de un ecosistema determinado. Eso es todo. Muchas gracias.